Desde Ronaldo siendo derribado por un fantasma, hasta un jugador haciéndose el muerto. Hoy te presento a los jugadores de fútbol que fueron captados haciendo trampa. Empecemos. Comenzamos con Lionel Messi, quien en 2007, jugando para el Barcelona contra el Espanyol, desató la polémica con su propia versión de la mano de Dios. En los últimos minutos del partido, extendió su brazo de manera descarada para marcar un gol que ayudó al Barça a ganar el partido y nos dejó a todos pensando, ya sé quién te enseñó esto, Messi. En 2015, Máximo Banguera, portero del Barcelona SC, se convirtió en leyenda del drama. Tras derribar a un rival, decidió hacerse el muerto para evitar la roja. Su desmayo teatral, digno de un Oscar y hasta de un velorio, detuvo el partido por un minuto y dejó a todos preocupados, pero el árbitro no cayó en su acto y terminó expulsándolo. Estos jugadores del Brentford lograron un engaño perfecto. El ejecutante, con nervios de acero, le pide a su compañero que distraiga a los rivales en la barrera, mientras él, con total discreción, ajusta el balón unos centímetros al costado. Nadie nota el movimiento, ni la barrera ni el árbitro. Con esa pequeña pero crucial ventaja, remata con precisión y convierte un golazo que dejó a todos sin palabras. Ingenio puro. Jordan Pickford, portero del Everton, tenía todo planeado. ¿Ves esta botella? En un duelo crucial contra el Leicester City, recurrió a ella, donde tenía escrita información clave sobre los penales de sus rivales. Al llegar el momento decisivo, lee la nota y adivina que detiene el penal con maestría. Una táctica ingeniosa que le dio a su equipo una vida extra en este tenso partido. El encuentro entre el RB Leipzig y el Manchester City estuvo lleno de drama. Timo Werner, delantero alemán, corría hacia el balón cuando Ederson, el arquero brasileño, sale de manera agresiva para interceptarlo. La jugada parecía clara, pero el árbitro decide lo impensable: amonestar al atacante en lugar de sancionar al portero. El estadio entero queda en shock y Werner no puede creer lo que acaba de pasar. ¿Error o intencional? ¿Tú qué dices? En esta curiosa acción del Manchester United, Nani parece ser derribado, pero el árbitro no pita nada. Mientras el juego continúa, el arquero rival se prepara para reanudar, pero hay un detalle crucial: el balón nunca salió de juego. El portugués lo nota, se adelanta y patea directamente al arco vacío. Así, consigue uno de los goles más fáciles, extraños y polémicos de su carrera. ¿Astucia o falta de deportividad? El equipo de blanco tenía una jugada preparada desde el entrenamiento. En un tiro libre en contra, sus defensas corren hacia el otro lado del campo, dejando al delantero rival en fuera de juego. El atacante recibe el balón y anota el gol. Cuando todos esperaban que el gol fuera anulado, el árbitro los sorprende al convalidarlo. Una estrategia preparada que terminó siendo un desastre total. En una carrera desesperada para frenar un ataque, el defensa Diego Carlos del Nantes tiene un tropiezo accidental con el árbitro, pero lo que vino después fue insólito. El árbitro, molesto, le lanza una patada y, como si eso no fuera suficiente, le muestra la segunda amarilla. Expulsión directa en una de las decisiones más injustas que hayamos visto. Este arquero realiza una atajada espectacular que no terminará bien. Cuando el jugador cae, el portero se distrae viendo a su oponente, pero su momento de gloria se convierte en pesadilla cuando el otro atacante aprovecha la oportunidad, se aproxima rápidamente y le roba el balón para marcar un gol que nadie esperaba en ese momento. Durante este penal a favor de Brasil, Neymar Jr. fue acosado por láseres que apuntaban a su rostro desde las gradas. La intención era clara: desconcentrarlo y molestarlo para que fallara. Pero al crack brasileño no le importó y, con toda su clase, convirtió el penal en un gol que celebró con orgullo con sus compañeros para su país. Durante esta situación de ataque, cuando parecía que el gol era inevitable, un defensor decidió jugarse el todo por el todo. Desvió el balón con su brazo como si fuera un portero profesional. El árbitro, implacable, saca tarjeta roja para el defensor y señala el punto de penal. El ejecutante del penalti, con los nervios a flor de piel, envía su disparo muy arriba, estrellándolo en el poste superior. Una táctica tan polémica como efectiva. En una salida desesperada para cortar un balón aéreo, este portero calculó mal el pique del balón y terminó atrapándolo fuera de lugar como si nadie se diera cuenta. Sabía lo que venía: la tarjeta roja. Sin protestar, inició su camino hacia los vestuarios, dejando a su equipo con un jugador menos en el peor momento. Un clásico Barça-Real Madrid siempre está lleno de tensión, pero esta vez
Las cámaras lo dejaron todo claro. Pepe simuló recibir una patada brutal de Dani Alves, quien cayó al suelo en aparente dolor. En las repeticiones, el contacto jamás existió, pero el árbitro compró el teatro y expulsó al defensor portugués. En un penalti crucial contra el Leipzig, Mbappé sorprendió al portero Donnarumma con un gesto. Le señaló hacia dónde debía lanzarse. El guardameta confió en la intuición del francés y atajó el disparo, salvando al PSG de un gol seguro. Ederson, el experimentado arquero del Manchester City, intentó jugar con la mente del joven Bukayo Saka. En un duelo psicológico desde los 12 pasos, el brasileño señaló descaradamente hacia un lado, intentando confundir al talentoso extremo del Arsenal. Pero Saka, demostrando una madurez impropia de su edad, disparó exactamente hacia el lado señalado, dejando al portero en ridículo. El peruano Gallese se luce deteniendo magistralmente un penalti, pero el VAR descubre la trampa. Se adelantó. La tragedia se cierne sobre Perú cuando el árbitro, implacable, no solo ordena repetir el penal, sino que expulsa a su héroe bajo los 3 palos. Lo que siguió fue digno de una película. Un jugador de campo debe enfundarse los guantes, cargando sobre sus hombros el peso de toda una nación. Y contra todo pronóstico, lo detiene. El estadio estalla de emoción, una hazaña que quedará grabada para siempre en la historia del fútbol mundial. En este remate desde el borde del área, un defensor del Brujas de Bélgica decide imitar a un portero usando su mano para detener el disparo. La roja fue inmediata, dejando a su equipo en aprietos por una jugada tan arriesgada como insólita. Mientras el portero español del Liverpool acomodaba su barrera para el tiro libre, un jugador del Brighton aprovechó un descuido fatal. Sin esperar más, remató directo al arco, enviando el balón al espacio vacío y anotando un gol extremadamente fácil. La sorpresa fue total. Ni el portero ni los defensores lograron reaccionar, dejando a todos boquiabiertos con la audacia del atacante. En este partido de la Bundesliga, un pase a profundidad del RB Leipzig parecía destinado a convertirse en gol, pero mira cómo el portero rival parece olvidarse de los límites y, como si nadie lo estuviera viendo, decide detener el balón con las manos fuera del área. El árbitro no tuvo otra opción. Expulsión inmediata y un jugador menos para su equipo. Este centro peligroso se convirtió en una oportunidad de oro para Antoine Griezmann, conocido como El Principito. Pero el defensor griego tenía otros planes. Una plancha brutal a la cabeza del francés detuvo la jugada de forma violenta. Griezmann terminó sangrando y siendo atendido por el cuerpo médico, mientras el árbitro mostraba la tarjeta roja por la peligrosa entrada. Kylian Mbappé sabía cómo usar su astucia durante este penalti en contra del PSG. Antes del disparo, señaló al portero la dirección en la que debía lanzarse. Una jugada arriesgada pero calculada. Sorprendentemente, el guardameta siguió su consejo y se lanzó en esa dirección, logrando tapar el penal y dejando claro que el pronóstico de Mbappé logró salvar a su equipo. Durante este tenso duelo entre Dortmund y Sevilla, Erling Haaland falló un penalti que el portero Yassine Bono detuvo con maestría, incluso atrapando el rebote. Pero cuando todo parecía haber pasado, el árbitro detectó una trampa evidente del guardameta. Se había adelantado fuera de la línea antes del disparo. El penalti fue repetido y Haaland no solo anotó, sino que se vengó celebrando descaradamente en la cara de Bono, convirtiendo el momento en pura provocación. En este entrenamiento del Zenit de San Petersburgo, Hulk dejó claro por qué es considerado un mago del fútbol. Al ejecutar un penalti, lanzó primero su botín hacia el arco, desconcertando al portero, y luego disparó el balón al lado opuesto a donde se lanza. Una jugada tan ingeniosa como efectiva que arrancó risas entre sus compañeros en este amistoso momento de entrenamiento. Su celebración te dice que el jugador cayó en su trampa. En una jugada tensa del partido, un futbolista del West Ham intenta centrar el balón, pero en un giro inesperado, golpea accidentalmente la mano de Luke Shaw, lateral del Manchester United. El árbitro, sin dudarlo, señala penalti para los londinenses. Con rapidez, el West Ham realiza un cambio estratégico e introduce a Nobles, su especialista en tiros de penal. Pero la fortuna no sonreiría al equipo visitante. David De Gea, el portero español del United, despliega toda su clase y experiencia para convertirse en el héroe del momento, deteniendo magistralmente el penalti. Así es como el portero del Aston Villa
intimida a su oponente. ¿Funcionará? Mientras caminan, sigue con la mirada fija al ejecutante del penalti. El resultado, al momento del disparo, se lanza y atrapar el balón para mostrar que su estrategia efectivamente tuvo un buen resultado. Mientras el equipo presionaba en su ataque, este delantero de blanco fue derribado en el área tras una dura entrada que el árbitro decidió ignorar. Mientras el futbolista permanece tendido en el césped, asistido por un compañero, el balón vuelve al área en medio de la ofensiva, pero sin pensarlo dos veces, corre justo a tiempo para empujarlo al fondo de la red. En un tiro de esquina contra el Manchester United, el español David De Gea cayó al suelo con gestos de dolor tras un aparente contacto, pero cuando el árbitro revisó la jugada, descubrió que el golpe había venido de un compañero de equipo. El gol del Arsenal fue convalidado, dejando en evidencia la desafortunada confusión entre los jugadores del United. ¿Estrategia o suerte? ¿Tú qué dices? Jens Lehmann, exportero del Arsenal, llevó el concepto de perder tiempo a otro nivel. Mientras recuperaba un balón, lo lanzó deliberadamente contra un cartel publicitario para demorar el juego. Como si no fuera evidente, vuelve al campo con normalidad. El árbitro, sin dudarlo, le mostró la tarjeta amarilla, dejando claro que no toleraría más artimañas. El choque entre Fernandinho y Di María cerca de la línea lateral terminó de la peor forma posible. En un momento de tensión, el argentino pierde el control y le propina un pisotón directo al centrocampista brasileño. La acción, imposible de ignorar, obliga al árbitro a detener el partido de inmediato. Sin dudarlo, saca la tarjeta roja y expulsa a El Fideo, quien debe abandonar el campo bajo la mirada atónita de sus compañeros y las protestas del equipo rival. Felipe Melo, futbolista del Inter de Milán, intentó alejar el peligro con un potente despeje, pero su acción no terminó ahí. Al seguir con la pierna levantada, impactó brutalmente en el rostro del atacante rival, provocando una escena dramática en el campo. El árbitro, sin dudar ni un segundo, sacó la tarjeta roja directa. Melo aceptó la decisión con sorprendente calma. Cuando Mohamed Salah se escapaba solo hacia la portería, el portero del Newcastle, Nick Pope, no tuvo más opción que usar las manos fuera del área para detenerlo. El árbitro lo expulsó de inmediato, pero Pope ya sabía que ese sería el precio por salvar a su equipo. Cristiano Ronaldo avanzaba con determinación hacia el área rival, listo para generar peligro. Al sentir un leve contacto de Samuel Umtiti, el portugués decidió exagerar y se desplomó dramáticamente sobre el césped. Sin dudar, el árbitro interpretó la acción como una simulación descarada. Le mostró directamente la tarjeta roja. Atónito, Cristiano se atreve a empujar al juez antes de abandonar el campo, dejando a su equipo en una situación crítica y a los espectadores divididos entre incredulidad y controversia. En un intento por reiniciar rápidamente el juego, Pepe Reina, portero del Liverpool, se encontró con un inesperado golpe de un jugador rival mientras tenía el balón en las manos. La respuesta del arquero español fue inmediata y nada elegante. Un cabezazo directo que, aunque no parecía demasiado fuerte, fue dramáticamente exagerado por el adversario. El árbitro, sin titubear, le mostró la tarjeta roja a Reina, dejando al Liverpool en desventaja numérica y generando el letal Kylian Mbappé, el depredador del área, protagonizaría uno de los momentos más insólitos del fútbol. Todo comienza con un penalti. El francés se prepara, dispara y el portero lo detiene. Pero ojo, el VAR detecta la trampa. El guardameta se había adelantado. Segunda oportunidad para Mbappé. Lo que sucedió después es digno de una pesadilla. El crack no solo estrella su disparo contra el poste, sino que en el rebote, con el arco, manda el balón a las nubes. Una falla impensable para un jugador de su calibre. Una jugada que nos recuerda lo determinante que puede ser un detalle milimétrico. Desde las cámaras era imposible saber si el balón cruzó la línea por completo, pero el árbitro no dudó, convalidó el gol. Sin embargo, el VAR entró en acción. Tras revisar la jugada, el tanto fue anulado, dejando a los jugadores y al estadio entero en suspenso. Un mínimo contacto en el área fue suficiente para que Cristiano Ronaldo se lanzara al césped. Al ver que no llegaría al balón aéreo, el árbitro, sin dudar, compra la simulación y señala penalti a favor del Real Madrid, desatando los reclamos de los rivales. El astro portugués convierte desde los 12 pasos, dejando una sensación de injusticia en el campo, pero con el marcador a favor de los blancos. Actuación digna de un Oscar. En pleno ataque del PSG,
un delantero cae dentro del área tras una falta que el árbitro decide no pitar. Mientras el guardameta se muestra preocupado por el atacante que parecía lesionado, los parisinos lo ignoran todo. Rematan al arco y anotan un auténtico golazo. El portero quedó furioso, pues cayó en la trampa de una lesión que era totalmente falsa. Brahim Díaz, del Real Madrid, avanzaba con el balón, mientras sufre una lesión muscular que lo obligó a detener su avance y ceder el balón. Sin embargo, los jugadores del RB Leipzig no mostraron piedad, continuaron el ataque y estuvieron a punto de marcar, de no ser por una salvadora intervención del portero, una jugada tramposa y antideportiva que dejó a los madridistas indignados. El brasileño Antony, del Ajax, protagonizó una jugada insólita y vergonzosa. Antes de que el balón saliera del campo, lo golpea para intentar generar un rebote en un rival. Luego, se deja caer simulando una lesión que parecía ser muy dolorosa. Lo peor llegó cuando, tras reincorporarse, un compañero lo empuja nuevamente al suelo en una escena absurda como si nadie más lo estuviera viendo. El resultado, una segunda amarilla y expulsión por tratar de burlar al árbitro con su drama. Mientras este balón llegaba hacia la portería del Leverkusen, Hadrick, el portero, sintió la presión del delantero del Dortmund a punto de arrebatarle la pelota. Sin tiempo para pensar, no tuvo otra opción que atrapar el balón con sus manos antes de que el delantero se lo quitara. La jugada terminó de la peor manera posible. El árbitro no dudó y mostró la tarjeta roja. El portero finlandés, con una mezcla de incredulidad y frustración, recibió la expulsión, fingiendo sorpresa, aunque en el fondo sabía perfectamente las consecuencias de su acción. Mientras sus compañeros preparaban el tiro libre, este jugador se dedicó a bloquear la visión del portero rival. Con una estrategia tan simple como molesta, evitó que el guardameta organizara bien su barrera. El resultado, su compañero convirtió un golazo que puso a vibrar a los aficionados blanquinegros. En este partido, Neymar demostró por qué es el rey de las simulaciones. Dentro del área se dejó caer ante un rival que, como puedes ver, claramente no lo tocó. Su plan de engañar al árbitro fracasó y este no dudó en expulsarlo. El astro brasileño salió resignado, mientras el público no podía creer lo que acababa de intentar. Durante este partido entre el Manchester y el Barcelona, el portero chileno cometió un error garrafal al regalarle el balón al delantero del Barça, quien intentó definir por encima de él. Bravo, desesperado, usó las manos fuera del área para detenerlo. Resultado, expulsión inmediata y un partido que se puso cuesta arriba para su equipo. Este delantero intenta sorprender al portero con un giro rápido y fulminante, pero su disparo resulta magistralmente detenido. En el rebote, busca la revancha, solo para ser derribado por los defensores. El árbitro no lo duda. Penalti nuevamente. Los rivales protestan con rabia, pero era un hecho. La segunda oportunidad estaba cantada. El mismo jugador, en el nuevo intento, vería cómo el portero, con una gran habilidad, ataja nuevamente su disparo. La salida temeraria del portero del United dejó el balón servido para el Galatasaray, pero Casemiro, en un acto de desesperación, arrolló al delantero rival antes de que definiera. Tarjeta roja y penal. Sin embargo, Icardi, con todo a favor, falló desde los 12 pasos, convirtiendo el error del arquero en una simple anécdota. Peter Crouch, el gigante del Stoke City, protagonizó uno de los momentos más polémicos frente al Arsenal de Wenger. Con una astucia digna de un delantero veterano, desvió descaradamente el centro con su brazo, mandando el balón al fondo de las redes ante un Peter Cech impotente. La mano de Dios a la inglesa, una jugada que desató la furia del Arsenal y que quedó grabada como uno de los goles más polémicos de la historia de la Premier League. Acá el centro parecía inofensivo, pero entonces ocurrió lo impensable. El delantero, como si nadie lo viera, se elevó y ¡boom! Empujó el esférico con su brazo de forma descarada hacia la red. Lo más increíble estaba por venir. El árbitro, completamente ciego ante la infracción, validó el tanto ante la mirada atónita del entrenador rival, quien desde el banco no podía creer lo que sucedía. El nigeriano Victor Moses se adentraba en el área con determinación, pero al sentir la proximidad de un jugador del Arsenal, se desplomó dramáticamente al suelo simulando una falta. El árbitro, atento, no se dejó engañar y, en lugar de señalar penalti, le mostró la tarjeta roja a Moses por intentar engañarlo. Así, el Chelsea quedó con un jugador menos por la falsa lesión del nigeriano.
Observa cómo Robin van Persie no aguantó más la trampa del portero rival, que intentaba ganar tiempo descaradamente. En un acto impulsivo, el neerlandés reacciona con un golpe directo al guardameta, quien se revolcó dramáticamente en el césped. El árbitro, sin titubear, mostró la tarjeta roja a Van Persie, castigando su arrebato y cambiando el rumbo del partido. Durante este penalti a favor del Arsenal, el portero intentó jugar con la mente de Bukayo Saka, señalándole hacia dónde debía disparar. El joven inglés, demostrando una calma impresionante, decidió aceptar el desafío y remató exactamente en esa dirección, engañando al arquero, que se lanzó al lado opuesto. Dentro del área del Crystal Palace, mira cómo este resbalón del defensor parecía ser solo un accidente, pero un delantero del Liverpool vio la oportunidad perfecta para hacer su propia jugada sucia, fingir una falta inexistente. Contra toda lógica, el árbitro pitó penalti, ignorando los reclamos que eran evidentes. El atacante aprovechó la situación y marcó desde los 12 pasos, dejando una sensación de injusticia en el campo. En una escena digna de una comedia, un jugador vestido de naranja protagonizó una trampa insólita. Tomó la pierna de su rival y la movió para hacer contacto con el balón, consiguiendo un saque de banda a su favor. El árbitro, convencido de que nada había pasado, ignoró los reclamos del otro equipo, dejando al tramposo salirse con la suya de forma casi magistral. Luego de este centro, mira cómo la mano involuntaria del jugador del Aston Villa resulta en un penalti a favor del Manchester United. Emiliano Dibu Martínez sacó a relucir su astucia mental. En lugar de preocuparse por Bruno Fernández, el encargado de ejecutar el tiro, desafió directamente a Cristiano Ronaldo, quien ni siquiera era el designado. El resultado, un disparo fallido por parte del mediocampista portugués, que terminó dudando de sí mismo frente a las tácticas psicológicas del portero argentino. El Manchester City encontró una ayuda inesperada en el árbitro durante este partido. Mira cómo Raheem Sterling se cae solo dentro del área, pero el colegiado no dudó en señalar penalti. Entre la incredulidad del equipo rival y las protestas, Gabriel Jesús tomó la responsabilidad y convirtió el gol como resultado de una falta que nunca existió. En este decisivo penalti, cuando el futbolista se adelanta para patear, el guardameta también se lanza hacia adelante y consigue detener el disparo. Pero esta acción no es permitida y el árbitro decreta que el lanzamiento debe repetirse. En la segunda oportunidad, el portero vuelve a detener el tiro, pero al revisar las imágenes, se evidencia que nuevamente se adelantó. El árbitro lo nota y exige una tercera repetición del penal. Esta vez, el ejecutante logra el gol mientras el guardameta no puede creer lo que acaba de suceder. En un intento desesperado por detener un remate del Manchester United, mira cómo este defensor del Everton usó su brazo para bloquear el balón, ignorando al portero que estaba justo atrás. Aunque evitó el gol, se llevó una tarjeta roja directa y dejó a su equipo en desventaja. Mira cómo este portero logra lucirse con un regate espectacular frente a un delantero rival, dejando al atacante en el suelo con su gran habilidad. Pero en lugar de despejar, se entretuvo demasiado, dando tiempo al delantero para recuperarse, robarle el balón y anotar un gol con suma facilidad. Así es como este delantero aprovechó el tumulto en el área para empujar el balón a la red con el brazo. Aunque las protestas de los jugadores del Manchester United no se hicieron esperar, el árbitro convalidó el gol, desatando la celebración del equipo rival antes de que hubiera tiempo para arrepentimientos. La tarjeta roja que verás a continuación ha generado mucha controversia. Rafael Leão, con toda la intención de lucirse, intentó ejecutar una chilena en el área en busca del gol, pero en lugar de impactar el balón, su pie fue directo al rostro del defensor rival. El golpe fue contundente y dejó al árbitro sin otra opción que expulsar al extremo del Milan. Con evidente frustración y resignación, Leão abandonó el campo, dejando a su equipo con uno menos. Observa cómo, tras recibir una presunta falta dentro del área, este jugador se quedó tendido en el suelo, esperando la sanción que nunca llegó. En medio de su frustración, un defensor rival se acercó para insultarlo. Sin pensarlo dos veces, el futbolista reaccionó con un puñetazo directo, dejando a su adversario tirado en el césped. El árbitro, que había observado toda la escena, no dudó en intervenir, mostrando la tarjeta roja al agresor. Intentando realizar un saque rápido, este portero fue interrumpido por un delantero que bloqueó su movimiento. Molesto, el guardameta reaccionó con un golpe al atacante. El árbitro no lo dejó pasar, sancionando la acción con tarjeta roja y otorgando un penalti que terminó en gol.
Mira cómo el jugador del West Bromwich no pudo contener su frustración tras un agarrón de camiseta por parte de su oponente. En un arrebato de furia, tomó el balón del suelo y lo lanzó violentamente contra el rival, desatando la atención de todos en el campo. El árbitro no dudó ni un segundo. Tarjeta roja directa. Sin embargo, ni siquiera la expulsión logró apaciguar los ánimos del enfurecido futbolista, que abandonó el terreno de juego entre gritos y protestas.